Hermanos y hermanas, la palabra en el día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Jonás, del profeta Jonás. Y vamos a estar durante las próximas 4 semanas aprendiendo de esta fantástica y rica historia que probablemente todos ustedes la han escuchado. ¿Han escuchado acerca del pescado que se tragó a Jonás? Estoy seguro que sí. Bueno, vamos a estar durante las próximas 4 semanas aprendiendo de este libro. 4 semanas, un capítulo por cada semana. Hoy iniciamos con el primer capítulo. Vamos a estar leyendo desde el capítulo, del verso número 1 hasta el verso 16. Los que tengan su Biblia pueden sacarla, aquellos que no la tienen pueden seguir en la pantalla. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para oír del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, oyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y por esta historia que vamos a estudiar. Te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestras mentes para el mensaje que tienes para nosotros. Sabemos que estamos quizás afrontando una tormenta también. Ayúdanos a entender el mensaje con este libro, Padre mío, y lo que acabamos de escuchar. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, en nuestro caminar cristiano, ha encontrado momentos en los cuales tú dices: estoy con el Señor, siento la presencia del Señor, lo estoy obedeciendo, estoy caminando con Él y la vida está de cierta manera tranquila para nosotros. Todo como que funciona, no sé si a ustedes les ha pasado, pero todo como que está bien, todo realmente anda a su debido ritmo y no nos sentimos alertados, no hay ningún tipo de emergencia. Pero claramente siempre ocurre algo
un acontecimiento que nos afecta, que cambia el rumbo, en un instante cambia el rumbo de nuestras vidas y de nuestra situación. Y empezamos a preguntarnos, pero yo estaba caminando con el Señor, yo sentía su paz, yo sentía que las cosas estaban de acorde a su deseo, pero ocurrió algo que cambió y nos afectó. Estoy seguro que cada uno de nosotros ha pensado en algo así o ha sentido algo así. Y el cristiano va a tener ese tipo de dificultades, eso es seguro. Cuando yo estaba pensando en les comentaba, cuál de las historias, la más reciente, la que me impactó recientemente y nos ha impactado a nosotros, es básicamente el año pasado. Yo venía cuando recibí el llamado a ser pastor. Dejé mi trabajo, me fui a un tiempo parcial en mi trabajo y me convertí en pastor medio tiempo, pastor local medio tiempo de aquí, de Covenant, por primera vez. Y me sentía, porque el llamado fue muy claro. Claramente me estaba llamando el Señor a predicar la palabra a otros hispanos y latinos. Nunca lo había hecho, me asusté mucho, pero seguí y obedecí. En el año 2019, recuerdo, en marzo del 2019 tomé otro llamado mucho más y era convertirme en tiempo completo. ¿Por qué? Porque veía que la iglesia estaba creciendo, sentía también que era necesario hacerlo, que necesitaba dedicar más tiempo para estar con el ministerio. Así que en marzo 19 del año 2019 empecé a predicar tiempo completo y había dejado mi trabajo. Eso fue en marzo 19 del 2019, que era la Semana Santa, justo cuando se abrió aquí este templo que se construyó para la iglesia en español y en inglés. ¿Qué pasó después? Todos saben, COVID, pues el gobernador justo 2 semanas después de haber sido nombrado tiempo completo, 2 semanas que nosotros estábamos ya trabajando, perdón, eso fue en marzo del 2020, eso fue, la fecha fue 19 de marzo del 2019 cuando me convertí en pastor y en el siguiente año, en marzo del 2020, fue cuando me convertí en tiempo completo. 2 semanas después, justo 2 semanas después, el gobernador anuncia un estado de emergencia en el estado de Texas, todo absolutamente cerrado, colegios cerrados. Ustedes todos vivimos ese percance tan fuerte, esa situación tan complicada. La iglesia no se podía reunir. Nosotros no teníamos un servicio en línea como lo tenemos ahora. Yo decía, pero Señor, tú me llamaste para ser pastor, me llamaste para estar tiempo completo. Veía tu mano y sabía que estaba haciendo lo que tú querías. Y ahora esto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? No encontraba las respuestas, no encontraba entender cuál era el propósito de Dios. Nos pasa cuando recibimos también un reporte médico quizás. Vamos a una biopsia y sale la biopsia negativa. Nos pasa cuando perdemos el trabajo. Nos pasa cuando hay un accidente. En múltiples ocasiones decimos, ¿por qué? ¿Por qué si sentía yo que ese era el llamado tuyo? ¿Por qué si sentía que estabas acompañándome? Pues bien, esto es justo lo que le pasó a Jonás, al profeta Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era uno de los profetas menores. Hay 12 profetas menores y 4 profetas mayores. ¿Por qué menor y mayor? Sencillamente por la longitud de cada uno de sus libros. Esa es la gran diferencia, no hay nada más. Profeta menor, el libro es menor. El profeta, como le comentaba, el libro de Jonás tiene apenas 4 capítulos. Entonces Jonás era uno de los profetas, él sabía que había sido llamado a predicar la palabra del Señor. Él vivía en el reino del norte de Israel. El pueblo de Israel se había dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus vivían en el norte, 2 tribus vivían en el sur. Estaban divididos después del rey David. Hubo un gran conflicto y se dividieron. Bueno, Jonás era un profeta que predicaba en el reino del norte. Y sabemos que lo llama, lo acabamos de leer, el Señor lo llama, como cualquier otro profeta. Y le dice, justo en el versículo del 3, le dice,
en el versículo primero, perdón, le dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios llama a Jonás a Nínive. Y la gran diferencia de todos los llamados que ha hecho Dios a los profetas es que anteriormente a todos los profetas lo mandaba a que predicara al pueblo de Israel, a que predicara aparte de su pueblo, el pueblo de Israel, a todos los que estaban que creían en el Señor. Pero a Jonás lo manda a Nínive, donde estaban los gentiles, donde precisamente estaba el pueblo enemigo de Dios, que eran los asirios. Nínive era la capital de Asiria. Y déjenme comentarles que Asiria y los asirios eran un imperio brutal. Era un imperio que mataba a las personas vivas, que era supremamente agresivo. Se encontraba donde es hoy en día Turquía. ¿Y saben qué hacían? Estas personas, estos asirios, cuando conquistaban un pueblo y tomaban cautivos a los líderes, aquellos que no querían someterse, los mataban. ¿De qué manera? Los mataban quemados en algunas circunstancias. En otras circunstancias, estuve leyendo, les cortaban las 2 piernas y un brazo. Y tomaban el brazo que quedaba y que la persona se estaba muriendo porque estaba realmente muriendo de sangre. Tomaban el otro brazo y lo molestaban y se burlaban de la persona que se estaba muriendo. Cuando atacaban un pueblo, le decían a los familiares que iban a hacer una procesión para dejar claro que aquel que ellos nombraran en ese pueblo, si no lo iban a seguir, eso les iba a pasar. Entonces le decían a los familiares, tomen el resto de los restos de sus seres queridos y hagan una profesión y pasen por la mitad del pueblo, de tal manera que ellos estaban celebrando la victoria. Eran realmente bárbaros, totalmente bárbaros. Y esto lo sabía Jonás. Jonás sabía que Dios lo estaba mandando a un pueblo supremamente bárbaro, que era un enemigo, y sabía que iba a ser un llamado realmente muy, muy complicado de llevar a cabo. Así que él decide irse y él dice, no voy a obedecer, y se va. Y es cuando nosotros sabemos que se va. ¿A dónde? Se va a Jope, abajo, en donde parte de Israel hacia abajo, donde había un puerto, toma un barco y se va hacia donde es hoy en día España. Quería irse a donde es hoy en día es España. Para darles una idea, a donde él iba, a Nínive, eran básicamente 500 millas hacia el este. Solo 500 millas hacia el este. Pero para ir al sitio donde él quería ir eran aproximadamente 2000 millas. Quería irse definitivamente al fin del mundo. De hecho, en ese Tarsis se considera como el fin del mundo en esa época. Era donde estaba, quiero irme al fin del mundo. Y lo raro también es que él se va a ir en un bote. ¿Por qué? Porque los israelitas consideraban el agua y el océano algo realmente terrorífico, porque allí creían ellos, los espíritus malignos. A pesar de eso, él dice, me olvido de este llamado y no lo voy a hacer. Voy a correr y voy a escaparme de Dios. Y la gran pregunta es ¿por qué? Obviamente hay 2 razones. Primera, el temor, porque ya les describí lo que pasaba con estos asirios. Es como si a nosotros, yo pensando, es como si a nosotros nos dijeran, te llama el Señor y te dice, ve a tu país donde tú naciste, y quiero que prediques al gobierno que es maligno y que está en este momento afectando a mis hijos. Quiero que prediques y hables de Jesucristo y hables del Evangelio. O quiero que prediques y vayas a hablar con aquellos que están insurgentes, que tienen las armas, los guerrilleros. O quiero que vayas, hables con los carteles de la droga a tu país y les diga el efecto que está teniendo en mis hijos porque se están envenenando con la droga. Quiero que vayas allá y prediques la palabra. ¿Qué harían ustedes? Por supuesto, tendríamos mucho, pero mucho temor. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Jonás. A pesar de que él era un profeta, era el trabajo que tenía que llevar a cabo, el del trabajo que tenía que llevar.
En el verso 3 decimos, Jonas se fue, pero en dirección de Tarsis, para huir del Señor. Y yo lo mencioné, bajó a Jope, donde encontró el barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Él no obedece. Al oír de la presencia del Señor, Jonás anuncia enfáticamente la falta de voluntad para servirle a Dios. Él dice, no lo voy a servir. Su acción genera una rebelión en contra de Dios. Y yo aquí quiero hacer una pausa y comentarles que todo pecado que nosotros cometamos, tiene amarrada una tormenta, una especie de tormenta, que no sabemos cuál es el tamaño que va a ser esa tormenta, grande, pequeña, pero va a afectarnos de uno u otro modo. Va a afectarnos de un otro modo. No significa que si tú estás, quiero ser muy cuidadoso, no significa que si tú estás pasando por una tormenta en este momento es porque tú pecaste. No, no significa eso. Pero sí significa que hay consecuencias por nuestro pecado. Jonás pecó y vamos a ver que se vino una tormenta que era indescribible para los marineros. No podían realmente detectar por qué estaba pasando una tormenta de estas características. No era una tormenta natural, era una tormenta divina. Y quiero que entiendan que cuando nosotros pecamos, hay tormentas divinas y tenemos que verlas divinas, no como un castigo, sino ha habido una consecuencia. Ha habido una consecuencia precisamente porque pecamos. Vamos y ahí es donde nosotros tenemos que tener una pregunta. En el momento que tenemos una de estas tormentas, es donde nosotros tenemos que pensar y decidir si creemos que Dios nos envió esta tormenta y que Él sabe el propósito de esa tormenta. O queremos tener conocimiento nosotros y decir, no, yo creo que yo puedo manejar mejor esa tormenta y no quiero tener a Dios que intervenga conmigo. Tenemos que tomar una decisión y es el momento en que nosotros, cuando recibimos una tormenta, preguntarnos, ¿tengo fe? ¿Es esto lo mejor? ¿Dios sabe lo mejor para mí? Y continúo en fe caminando. ¿Me arrepiento porque quizás cometí un pecado? Y continúo caminando con Él. O me voy, o me alejo. Y yo recuerdo, si miramos a Adán y Eva, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva vivían perfecto, el mundo perfecto, estaban en el Edén. Y leemos en el capítulo 2, versículo 16-17, que cuando Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Estaban buscando conocimiento. Adán y Eva querían conocimiento para saber cómo afrontar, básicamente para afrontarnos, sino para saber más y controlar más y ser como Dios, de una u otra manera ser como Dios. Y querían ser como Dios, querían tener ese conocimiento. Y quizás nosotros, el mensaje, cuando tenemos una tormenta, el llamado es que veamos esta tormenta como una tormenta divina y tengamos fe en el Señor, que Él va a estar con nosotros en la mitad de la tormenta. Vamos a leer básicamente en el siguiente verso qué ocurrió cuando Jonás se monta en el bote. Sabemos que empieza la tormenta y la tormenta empezó a ser tan fuerte, pero tan fuerte que los mismos marineros decían, no, esto no es natural lo que está pasando. Alguien debió haber pecado. Alguien debió haber cometido algún pecado. Y sabemos que cada uno tenía sus dioses y recordamos que leímos que cada uno oró a su Dios diciendo, acaben la tormenta. Oremos para que acabe la tormenta y no muramos. ¿Y dónde estaba Jonás? Jonás, por alguna razón que no saben ni los comentaristas dicen, se fue al fondo del bote para dormir. Jonás estaba durmiendo tranquilamente,
quizás porque estaba cansado de todo el viaje que él había llevado, o quizás porque no le importaba, sencillamente quedó dormido en un sueño totalmente profundo. Así que lo levantan y le dicen, levántate, levántate, ora. ¿Por qué no estás orando? Ora a tu Dios, para que por lo menos tengamos la posibilidad de no morir todos. Y la misma instrucción que le da, quizás esto hace que Jonás caiga en cuenta y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y hay una especie de arrepentimiento, en el sentido de que Jonás, a pesar de que no se arrepiente, Jonás se da cuenta que lo que está pasando es que está afectando al resto de los marineros. Él se está dando cuenta que con su pecado, las otras personas que estaban en ese bote iban posiblemente a morir. Y aquí viene el otro mensaje también. Si estamos en una tormenta y estamos sufriendo, quizás no fue por nuestros pecados, sino porque alguien más cometió esos pecados y ha generado una tormenta. Y nos vemos en medio de una tormenta, no porque nosotros cometamos un pecado, sino porque alguien cometió un pecado y vino una tormenta que afectó, que es exactamente lo que les pasa a los marineros. Ellos no tenían la culpa de haber estado allí, era la culpa de Jonás por su pecado que había generado esa tormenta y que estaban en medio de ellos a punto de hundirse. Por lo tanto, llaman a Jonás. Jonás se da cuenta de esto y le empiezan a preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿De quién vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y él responde, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar y la tierra. Firme, le respondió. Y ahí cambia de actitud. Es cuando se da cuenta, ellos no tienen la culpa, yo soy el que tiene la culpa. Yo soy el que he generado esta tormenta por mi pecado. Hay un tipo de tercer tormenta, hermanos, que quiero que también entiendan. Y es que precisamente porque vivimos en un mundo quebrado, porque vivimos en un mundo donde el pecado todavía existe, hay cosas que ocurren que nos afectan. No por el pecado, sino porque no vivimos en un mundo perfecto. Nos enfermamos y la enfermedad no tiene que ser vista como un pecado que nosotros o un castigo de Dios. Sencillamente hay cosas que no funcionan correctamente porque el mundo está quebrado, porque hay pecado y las cosas ocurren porque sí, porque está el mundo en pecado. Es solamente cuando tengamos el nuevo cielo y la nueva tierra que vamos a estar sin ningún tipo de inconveniente y de lágrimas. O sea, hay tres tipos de tormentas, para resumir. La que nosotros generamos, quizás por nuestros pecados, con toda seguridad con nuestros pecados, y que si de pronto no nos arrepentimos, en todo caso la conciencia nos está afectando y estamos en una prisión porque no podemos salir de ellos y nos sentimos bastante afectados por ellos. Quizás una tormenta porque otros pecaron y se generó una tormenta que afectó tu relación, que afectó tu familia. O quizás una tormenta sencillamente porque hubo una calamidad, hubo un huracán. Lo que pasó en Miami, por ejemplo. Personas que quizás no pudieron planear bien este edificio, se cayó, 150 personas murieron. O un accidente automovilístico. Tres tipos de tormentas. Pero el llamado que que nos hace el Señor, y este es el mensaje, es que tenemos que ver cada tormenta, cada una de estas tormentas en tu vida, como una tormenta divina, que tiene un propósito. Y que siempre ese propósito para nosotros que somos cristianos trabaja para el bien nuestro, lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, para el bien de los que lo quieren. El Padre es un Padre de amor. Es un Padre de amor. Luego el llamado para nosotros es precisamente ver cómo se va a glorificar Dios con esta tormenta. El llamado es decirle, Señor, glorifica en estas circunstancias, glorifícate y muéstrame lo que vas a hacer con esta tormenta. Que sé que vas a cambiar las circunstancias precisamente para que tú brilles y yo después vea cómo actúa el Señor en mi vida, cómo cambió
las circunstancias, que nos ayuda a crecer en fe. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, caminar en fe y no en vista, dice las Escrituras, en fe, constantemente, constantemente. Que vemos, por ejemplo, como conclusión para esos marineros, en el verso 14 y 15, los marineros dijeron, entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, si nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Si se dan cuenta, los marineros terminan creyendo en el Señor a raíz de la tormenta en la cual se encontraban. Al darse cuenta de que era el Señor, el dueño, el creador del cielo y de la tierra, no les queda otra opción de responder con aceptándolo y orándolo y dándole incluso votos, como lo está diciendo, votos y ofreciendo un sacrificio para él. Los marineros terminan creyendo en Dios, tuvieron incluso temor de Dios. La tormenta que estás pasando es una tormenta que a Dios no lo ha sorprendido. No sé cuál es la que tú estás pasando, pero Dios no se ha sorprendido con esa tormenta. No se ha sorprendido. Él está trabajando. Y nuestra invitación de nuevo, nuestra invitación es verla como una oportunidad para que Él se glorifique. Verla por una oportunidad para que Él se glorifique. Jonás, noten el cambio también de actitud de Jonás. Jonás cambia, empieza a darse cuenta de los marineros que está allí. Y dice, la única forma de poder calmar esta tormenta es que me lance al agua. La única forma de calmar esta tormenta es que yo muera, definitivamente me ahogue. Así que los invito a que me lancen, y así ocurrió. Apenas lo lanzaron, las aguas quedaron tranquilas y hubo calma para ellos. Se glorificó el Señor por medio de esta tormenta. Ese es nuestro llamado y esa es la invitación. La invitación que nosotros digamos, Señor, glorifícate en cualquiera que estoy pasando, en las circunstancias que yo estoy pasando, Señor. De otra manera de decirlo es, Señor, qué buena oportunidad de creer en ti. Qué buena oportunidad de que mi fe crezca. Qué buena oportunidad para que tú te glorifiques, Señor. Y entregárselo a Él. Entregárselo a Él. Ese es el llamado, hermanos. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu mensaje de Jonás en este primer capítulo que hemos aprendido, Señor. Que las tormentas vienen como consecuencia del pecado, pero también hay otras tormentas que nos afectan porque otros han pecado y estamos en medio de ellas, Señor. Y por último, hay cosas que no comprendemos y entendemos, pero sabemos que tú las envías y que cada una de ellas podemos verlas como una tormenta divina, en donde tú te vas a glorificar, Señor, y tú nos vas a mostrar que tú eres grande, que tú eres poderoso y que tú tienes todo bajo control, Señor. Yo te pido, cualquiera que sea la tormenta que tú estás pasando, aquellos que están escuchando en línea o presente, que tengan la certeza de que Dios no te está castigando, que no es una consecuencia quizás por tu pecado, sino que de pronto con seguridad es una consecuencia por alguien que pecó y que te está afectando. Y te pido, Señor, que le des la seguridad de que Él está trabajando y que más adelante vamos a mirar cómo se ha glorificado el Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.